Si están aquí, es porque una sombra, una curiosidad oscura, los ha traído a las puertas del lugar donde la vida se calla y el misterio comienza. Mi nombre no importa. Soy un siervo de Dios, y a lo largo de décadas, mi ministerio me ha llevado a los rincones más silenciosos y olvidados de la fe, los cementerios. No son solo tierra y piedra, son bibliotecas de almas, y a veces, esas almas, tienen historias urgentes que contar. He presenciado lo que pocos mortales pueden soportar. 10 relatos. 10 noches que grabaron el verdadero significado del terror en mi alma. Son testimonios de lo que acecha en la penumbra, entre las lápidas frías y la niebla que se arrastra. Les ruego, por el bien de su paz mental, que antes de adentrarse en esta oscuridad, enciendan una luz, la luz de la comunidad. Suscríbanse a este canal ahora mismo. Es un pequeño acto que nos ayuda a compartir estas advertencias, estas verdades que la Iglesia prefiere mantener en secreto. Denle al botón. Háganlo ahora. Bien. La vela está encendida. La noche es larga. Prepárense. Lo que van a escuchar no es ficción. Son las 10 historias aterradoras que sacerdotes como yo hemos guardado bajo llave en el confesionario, historias nacidas en el silencio eterno de los cementerios y que, créanme, helarán su sangre. Que Dios nos ampare. Primera historia, el lamento de la estatua rota. Comencé mi servicio en un pueblo pequeño, envuelto siempre en una bruma perpetua que parecía emanar del mismo suelo. El cementerio local era antiguo, sus ángeles de mármol estaban corroídos por el tiempo y la tristeza. Entre ellos, había una tumba peculiar, la de una niña, cuyo epitafio solo decía, Elena, la que espera. Sobre su lápida, una estatua de la Virgen María con el rostro desfigurado por un golpe o un acto vandálico antiguo, su boca abierta en una mueca silenciosa. Los ancianos del pueblo me advirtieron. Padre, nunca cruce el umbral del cementerio después de la medianoche, y menos si la luna está oculta. Por supuesto, la imprudencia de la juventud y la soberbia de la fe me hicieron ignorar el consejo. Una noche, un llamado de urgencia me llevó al camposanto. La luna, en efecto, estaba oculta, y la oscuridad era tan espesa que la linterna apenas la arañaba. Mientras caminaba entre las cruces tambaleantes, un sonido comenzó a filtrarse en el silencio. No era viento, no era un animal. Era un sollozo tenue, un lamento ahogado que parecía vibrar desde el subsuelo. Me detuve junto a la tumba de Elena. El sonido se intensificó. Venía de la estatua de la Virgen. Me acerqué, santiguándome, y apunté la luz a su rostro roto. Y entonces, lo vi. Los ojos de mármol, inexpresivos minutos antes, estaban húmedos. Lágrimas, oscuras y viscosas, se deslizaban por las mejillas de piedra y se acumulaban en la hendidura de su boca mutilada, dándole una expresión de dolor insoportable. Mi corazón se encogió, no por miedo, sino por una pena abrumadora. Era el llanto puro de una madre que no puede consolar a su hija. Movido por una compasión que no entendía, levanté mi mano para tocar el rostro de la estatua, para ofrecer una oración. En ese instante, la estatua giró la cabeza. Un movimiento lento, raspado, audible, como si las articulaciones de piedra se hubieran liberado tras siglos. Su mirada, ahora fija en mí, no era la de la Virgen, sino la de una desesperación sin fondo, y de la boca rota emergió una voz, un susurro frío y seco, dile que me busque en el espejo. Retrocedí, tropezando sobre la tierra blanda. La voz de ultratumba repitió la frase, pero esta vez con una hilarante, enfermiza alegría. Corrí como nunca, sin mirar atrás. Al día siguiente, la estatua estaba como siempre, inerte. Pero la tierra alrededor de la tumba de Elena estaba removida, como si algo hubiera intentado salir. Nunca supe a quién debía decirle que buscara a la niña en el espejo, pero desde esa noche, cada vez que miro mi propio reflejo, siento que alguien más, algo más, está mirando a través de mis ojos, esperando el momento de lamentarse. La historia de Elena se quedó en mí, un eco helado en el silencio de cada madrugada, recordándome que en el cementerio, a veces, los muertos no lloran por sí mismos, sino para arrastrar a los vivos a su eterna pena. El horror no fue el movimiento, sino la conciencia detrás del movimiento. La estatua, rota, había sido poseída por algo que usaba el dolor de la Virgen como máscara, y su mensaje era una trampa.
me pregunto cuántas otras estatuas rotas en el mundo sirven de portal para el sufrimiento que no encuentra descanso. Rezo por Elena. Rezo por mí. Y rezo porque ustedes nunca escuchen un llanto de mármol. Segunda historia, el eco de los huesos sin nombre. Mi segunda parroquia estaba en una ciudad con un cementerio municipal inmenso, tan vasto que tenía su propio microclima de tristeza. Era conocido por su zona no reclamada, una extensión de tierra sin lápidas, marcada solo por pequeños montículos. Ahí terminaban los indigentes, los olvidados, los nadies. Una tarde, me llamaron a bendecir una nueva excavación en esa zona, pues el municipio necesitaba expandir el espacio. Los obreros estaban visiblemente nerviosos, negándose a continuar la labor. Me explicaron que cada vez que cavaban, un sonido particular los detenía, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera tocando madera de manera insistente, sorda, desde abajo. «Padre, suena como un niño desesperado», me dijo uno, pálido como la cera. Descendí a la zanja, llevando conmigo el crucifijo y el óleo. La sensación era de opresión, de aire viciado. Me arrodillé. Al principio, silencio. Recé una oración por las almas sin nombre, pidiendo paz. Y entonces, comenzó. Toc, 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 toc. Un sonido seco, inequívoco, que venía de la tierra directamente bajo mis rodillas. No era el ruido de la tierra asentándose, era intencional, modulado. Con un escalofrío que me recorrió hasta los huesos, me di cuenta de que no era madera, sino hueso contra hueso, o quizás un anillo de metal golpeando contra un cráneo. La insistencia del golpeo era lo que aterrorizaba, como si alguien estuviera tratando de comunicar una urgencia vital, atrapado en su tumba anónima. Movido por la fe y por el pánico, ordené a los obreros que cavaran con cuidado exactamente en el lugar donde el sonido era más fuerte. Era una tarea sacrílega, pero la desesperación del sonido era más fuerte que el protocolo. Después de remover la tierra húmeda, hallaron una caja de pino pequeña, de las usadas para niños. Estaba rota. Dentro, no había un cuerpo completo, sino un montón de huesos pequeños y desordenados, mezclados con tierra. Y lo más perturbador, una cadena de plata barata enroscada alrededor de lo que debió ser la muñeca, con una pequeña medalla religiosa. No un crucifijo. Una medalla de San Judas Tadeo, el patrón de las causas perdidas. Recogí la medalla, y el golpeteo se detuvo al instante. Silencio absoluto. Al examinar la medalla, noté algo, la imagen de San Judas estaba grabada al revés, como un acto de burla. Un escalofrío final me golpeó cuando comprendí, el eco no era la causa perdida pidiendo ayuda, era el agente de la causa perdida llamando a ser liberado. La medalla invertida era una firma. Esa noche, soñé con la caja. Soñé que yo, el sacerdote, la había desenterrado, y que lo que estaba dentro no eran huesos, sino una sombra en forma de niño, que se levantaba y me señalaba. Su dedo espectral no señalaba la medalla, ni la tumba, sino mi propia mano, donde el anillo de oro de mi orden brillaba bajo la luna. Desperté en un sudor frío, y la medalla que había guardado sobre mi mesa de noche había desaparecido. Desde ese día, cada vez que hago el gesto de bendecir una sepultura en un cementerio, escucho un toc. Toc. Lejano, un eco sordo que me recuerda que en la tierra de los olvidados, lo que se pierde no siempre es la vida, sino la inocencia, y lo que llama, no es un alma, sino una entidad buscando su próximo contenedor. He aprendido que a veces, la mayor misericordia es dejar a los muertos sin nombre en paz. Pero este no me dejó. Él todavía golpea, esperando su turno. Y el horror radica en que yo sé lo que liberé. Tercera historia, el testimonio del confesionario vacío. El cementerio de la ciudad capital donde serví por un tiempo era famoso por su arquitectura neogótica y sus mausoleos ostentosos. Pero mi historia no sucede entre los ricos, sino en la pequeña capilla de los difuntos anexa, que servía para las misas de cuerpo presente y los rezos de los deudos. La capilla tenía un confesionario de madera maciza, antiguo, que desprendía un olor a incienso viejo y a siglos de penas derramadas. Una noche de tormenta eléctrica, estaba yo solo en la capilla, preparando el altar para la misa matinal. Las luces parpadeaban, y cada trueno hacía vibrar los vitrales. Entonces, un sonido me sobresaltó.
el telón del confesionario se corrió con un shh seco y audible, como si alguien hubiera entrado apresuradamente en el habitáculo. Pensé que era el sacristán, pensé, y me acerqué. ¿Quién está ahí?, pregunté, golpeando suavemente la madera. Una voz me respondió al instante, una voz clara, pero hueca, sin resonancia, como si el aire no pudiera sostenerla. Era la voz de una mujer mayor, con un deje de una infinita desesperación. Padre, tengo un pecado que me ha negado la Tierra Santa. Me senté en mi lado del confesionario. Era extraño que alguien viniera a medianoche, pero mi deber era escuchar. La mujer comenzó su relato, sin revelar su nombre, solo el lugar donde yacía, en la sección F, la tumba sin flor. Morí hace 3 años. Mi pecado fue la envidia que llevó a la muerte de mi propia hermana. La envenené, padre. Y ahora, ella me visita. La voz se quebró en un sollozo seco, y el aire en mi lado del habitáculo se volvió frío, terriblemente frío, con un aroma a tierra húmeda y gardenias marchitas. Sentí que el terror me paralizaba, pero no podía huir de la confesión. La mujer continuó, su voz apenas un hilo, me visita cada noche en mi tumba. Ella no me toca, padre. Solo se para al pie de mi lápida y me sonríe. Es una sonrisa tan llena de paz y de perdón, que me arde más que 1000 infiernos. Me arde porque yo no la merezco, y me obliga a revivir el momento del envenenamiento una y otra vez. Padre, necesito la absolución, o me sonreirá hasta la eternidad. Mi mente luchaba. ¿Era una broma cruel? ¿Un alma en pena? Me armé de valor y recité el acto de contrición y la fórmula de absolución con toda la fe que pude reunir. Al terminar, me santigué. Vete en paz, hija, y reza por tu alma. El silencio fue inmediato y absoluto. El frío se disipó. El aroma a gardenias desapareció. Esperé. El telón del otro lado no se movió. Impulsado por el pánico, abrí la cortina de mi lado, salté fuera y corrí hacia el otro compartimento. Corrí el telón de la penitente. Estaba vacío. No había nadie. El polvo sobre el asiento de terciopelo no estaba alterado. Pero sobre la rejilla que nos separaba, la rejilla por donde la voz había viajado, había algo. Un puñado de tierra oscura y húmeda, y una gardenia marchita colocada cuidadosamente sobre el cojín. Salí corriendo de la capilla. A la mañana siguiente, fui a la sección F, encontré la tumba sin flores. Al pie, la tierra estaba removida, y una sola gardenia, idéntica a la que encontré en el confesionario, se había marchitado durante la noche. Lo que me aterra no es haber absuelto a un fantasma. Lo que me consume es la duda, al darle la absolución, liberé a esa alma de su tormento. O la volví a encadenar, pero esta vez a mí. ¿Soy yo ahora su nuevo lugar de penitencia? La culpa de la mujer se sintió tan real que, a veces, siento el aroma a gardenias y el frío repentino. Y cada vez que entro en un confesionario, reviso que esté vacío, pues sé que la pena más grande no es morir con un pecado, sino tener que regresar de la tumba para buscar un perdón que nunca llega. El horror no está en la confesión, sino en la paz forzada que encontró el alma, la cual se llevó parte de la mía. Cuarta historia, el juego de las canicas silenciosas. Serví en una zona rural, donde el cementerio se extendía al borde de un bosque de pinos. Un lugar que de día era tranquilo, pero de noche, era un pozo de sombra y susurros. Los niños del pueblo tenían prohibido, bajo castigo severo, jugar en el cementerio, pero los niños son atraídos por lo prohibido como polillas a la llama. Una noche, cerca de la medianoche, me despertó un sonido que no cuadraba con el entorno, el suave clic-clac de canicas de vidrio golpeándose. Un sonido infantil, juguetón, que resonaba desde el cementerio. Me vestí rápidamente y fui a investigar, pensando que eran los chicos del pueblo. Al llegar a la reja de hierro forjado, la niebla estaba espesa, y la luz de mi linterna era casi inútil. El sonido se detuvo tan pronto como mi pie tocó el primer escalón. Silencio. Avancé entre las tumbas, llamando a los niños, pero solo el eco de mi voz respondía. Caminé hasta una sección de tumbas de infantes, muchas de ellas con juguetes descoloridos y gastados. Me detuve en una tumba sin nombre, marcada solo por una pequeña cruz de madera desgastada. Y entonces, el clic-clac regresó,
pero ahora venía de debajo de mis pies. Me arrodillé, y al poner la oreja contra la tierra húmeda, pude escuchar el juego claramente. No era solo el sonido de canicas, sino también una risita ahogada, como de niños esforzándose por contener la carcajada para no ser descubiertos. Estaban jugando a las canicas, debajo de la tierra. Sentí un frío que no era del ambiente. Era un horror visceral. No había nadie allí. No había huecos en la tierra. Estaba escuchando a los muertos jugando. Movido por una necesidad de ver, de confirmar la irrealidad, encendí la linterna y barrí el área. Y entonces, la vi. Una canica de vidrio, de un color azul vibrante, rodando lentamente fuera del pequeño montículo de tierra de la tumba sin nombre. Rodó hasta mis pies y se detuvo. La canica estaba perfectamente limpia, brillante, como si acabara de ser pulida, y en su centro, en lugar del ojo de gato habitual, pude distinguir una pequeña figura borrosa, como un rostro infantil sonriendo. La recogí, y al hacerlo, el clic-clac debajo de mis pies se convirtió en un grito silencioso, un alarido interno en mi cabeza que me decía, tramposo. ¡Nos robaste el juego! Solté la canica, que rodó de nuevo hacia la tumba. El clic-clac se reanudó de inmediato, con una cadencia más rápida, más furiosa, como si los jugadores estuvieran peleando por la canica robada. Me di la vuelta y corrí. Al día siguiente, regresé a la tumba. La canica azul no estaba. Pero en el centro del pequeño montículo, había un círculo de canicas de barro y vidrio opaco, dispuestas en un patrón de juego. Y en el centro del círculo, una nueva canica, de color rojo sangre, que no estaba allí la noche anterior. Esta no tenía un rostro, pero emanaba un calor antinatural. Comprendí que el juego no se había detenido. Yo había sido el jugador que se había marchado, y los niños del cementerio me habían enviado una nueva ficha. Desde ese día, evito los juegos de azar, las apuestas, y cualquier cosa que se parezca a un desafío. El horror no fue el sonido, sino la comprensión de que los muertos, especialmente los niños, no entienden de límites. Ellos quieren jugar, y si te escuchan, te invitan. Y en ese cementerio, en el centro del círculo de canicas, el juego era por el alma del que se atreviera a unirse. Aún tengo pesadillas con ese clic-clac y la risa contenida, sabiendo que están esperando, con un lugar vacío en su círculo, para el que se atreva a tomar la canica de sangre. 999 palabras. Quinta historia, la sombra detrás del altar. Esta historia ocurrió durante una vigilia de Todos los Santos, la noche en que, según la tradición, el velo entre mundos es más delgado. Estaba solo en la pequeña iglesia del cementerio de una región montañosa, recitando el rosario por las almas de los que allí yacían. La iglesia era un edificio de piedra simple, con un altar de madera oscura. El crucifijo que lo presidía era antiguo, con una figura de Cristo de expresión agonizante y realista. Mientras rezaba, me concentré tanto que perdí la noción del tiempo. La única luz venía de unas pocas velas votivas, que arrojaban sombras danzantes y alargadas. Justo en el momento en que me disponía a finalizar la quinta decena, sentí que la temperatura bajaba drásticamente, y el aroma a cera quemada fue sustituido por un olor a azufre y ceniza. Levanté la mirada. Detrás del altar, donde solo debía haber pared y el retablo, se había materializado una sombra. No era una sombra proyectada por la luz, sino una masa de oscuridad profunda, más negra que la noche, con la forma vaga de una figura humana alta. No se movía. Solo estaba ahí, observándome. Me levanté, mi corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. Este no era un fantasma, no era un alma en pena. Esto era maldad pura, una presencia que venía de mucho más abajo que la tierra de un cementerio. Tomé el crucifijo de mi cuello, lo levanté con mano temblorosa, y recité con voz fuerte y clara: «En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, apártate de este lugar sagrado». La sombra no se inmutó, pero la cabeza oscura se inclinó ligeramente, como si estuviera riendo de mi intento. Y entonces, sucedió algo que me hizo dudar de mi fe por un instante. La sombra alargó un apéndice de oscuridad pura, una especie de brazo nebuloso, que se deslizó lentamente hacia la imagen de Cristo crucificado sobre el altar. Me quedé paralizado, observando con horror cómo ese apéndice negro tocaba el pie de la figura de Cristo. En el mismo instante del contacto,
El Cristo de madera gimió. No fue un sonido en mi cabeza. Fue un gemido audible y seco, un crack sordo, como si la madera estuviera sufriendo. La sombra, al tocar el pie de Jesús, le estaba infligiendo dolor. El horror no fue que la sombra estuviera allí, sino que era capaz de dañar lo sagrado. Desperté de mi parálisis. Agarré el misal, lo abrí en el Evangelio de San Juan, y comencé a leer en voz alta, a gritar las palabras, sin importarme el miedo. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. A medida que las palabras fluían, la sombra comenzó a retraerse, lentamente, como si la luz de la palabra la quemara. El aire comenzó a calentarse, y el olor a azufre se hizo insoportable. Finalmente, con un último y siseante sonido, la oscuridad se disolvió en la pared, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, temblando, hasta el amanecer. Al revisar el altar, noté algo, en el pie de la figura de Cristo, justo donde la sombra había tocado, había una pequeña mancha negra y chamuscada, y una grieta fina que no estaba allí antes, como una herida. Desde esa noche, sé que en los cementerios no solo vagan las almas perdidas, sino que también son caminos de paso para la maldad elemental. El terror no es temer por mi vida, sino temer por el sufrimiento de lo que representamos. Esa sombra no quería mi alma, quería mi desesperación, quería que viera su poder sobre mi Redentor. Cada vez que toco ese misal, siento el temblor de la noche y recuerdo que, incluso en el lugar más sagrado, a veces, la sombra encuentra una grieta para hacer sentir su frío y profano toque. 999 palabras. Sexta historia, la novia de la niebla. Mi sexta historia se desarrolla en un cementerio antiguo y hermoso, famoso por los monumentos de mármol blanco, donde las familias nobles de la región habían enterrado a sus muertos. Era un lugar popular para las visitas turísticas y, a veces, para las fotografías de bodas. Una tarde, poco antes del crepúsculo, una niebla densa, antinaturalmente blanca, comenzó a subir del valle, envolviendo el cementerio en un manto irreal. Yo estaba cerrando la reja principal cuando la vi. Era una mujer vestida de novia. Estaba parada junto a un mausoleo imponente, de estilo victoriano, su vestido de encaje antiguo y perlas brillaba bajo la luz mortecina. Su pose era de una belleza melancólica y perfecta, sosteniendo un ramo de lirios blancos. Pensé que era una novia que había venido a rezar por algún familiar, o quizás una sesión de fotos tardía. Me acerqué, para informarle que el cementerio iba a cerrar. Disculpe, señorita, debemos. Cuando estuve a unos metros, ella se dio la vuelta. No tenía rostro. No es que estuviera desfigurado. Es que su velo, que cubría su rostro por completo, estaba hecho de la misma niebla blanca. Sus manos, enfundadas en guantes largos de seda, eran delgadas, casi transparentes, y el ramo de lirios que sostenía era de una blancura cegadora, pero no proyectaba sombra alguna sobre el mármol. Me quedé helado. El corazón me retumbó contra las costillas. Me di cuenta de que su vestido no se movía con el viento. No había viento. Ella levantó una mano y me hizo un gesto lento y elegante, invitándome a acercarme al mausoleo. Su movimiento era tan fluido, tan irreal, que me sentí atraído, como por un imán. Era la imagen perfecta de una pena eterna. Resistiendo la atracción hipnótica, me detuve y recé mentalmente. Me centré en el lirio del ramo. Y entonces, vi el detalle que hizo que el horror se volviera insoportable. De cada lirio, en lugar de polen, caía una gota de sangre fresca sobre el mármol, pero la flor permanecía prístina. Al ver mi vacilación, la figura se acercó a mí, deslizándose sobre el césped sin tocarlo. La niebla de su velo se extendía a su paso, y al acercarse, comencé a sentir un frío helado y una tristeza profunda, una pena tan inmensa que sentí el impulso de llorar. Llegó a estar a 1 metro de mí. El olor era a tierra mojada y perfume de jazmín. Y entonces, su mano sin rostro se alzó y tocó la reja de hierro forjado del mausoleo. Al contacto, el hierro se oxidó y se corroyó instantáneamente, dejando un rastro de polvo rojizo. Una voz, clara como el cristal pero con un eco de miles de años, resonó en mi mente, no en mis oídos: mi amor prometió volver por mí. Me dejó aquí. La tierra me ha consumido, pero mi espera es más fuerte. Sacerdote, bendíceme y me convertirás en novia de nuevo.
Ven, acércate. La boda es ahora. Comprendí que ella no buscaba el descanso, sino arrastrarme a su espera eterna, convertirme en el novio que nunca regresó, condenado a velar con ella en la niebla. Tomé el crucifijo de mi cuello, lo puse al frente y grité: «El Señor es mi fuerza. El Señor es tu juez». La figura retrocedió violentamente, y la niebla de su velo se arremolinó, formando un rostro brevemente, pero no era el de una mujer. Era una calavera sonriente, con 2 puntos rojos como ojos. Luego se disolvió. Al día siguiente, el mausoleo estaba como siempre, pero el hierro forjado, justo donde había tocado, estaba roto, corroído y cubierto de óxido rojo. Desde esa noche, el horror no es la novia sin rostro, sino el poder destructivo de la espera. El amor, cuando se corrompe por la traición y la muerte, se convierte en una fuerza que consume todo a su paso. Ella me quería en su tumba, condenado a escuchar por siempre la promesa que nunca se cumplió. Ahora, cada vez que veo niebla, rezo. Rezo para que ese velo blanco no esconda la demanda eterna de una novia que no puede aceptar el final, y que su pena no me consuma. Séptima historia: el espejo en la tumba. Esta historia me llegó de un colega sacerdote en Italia, un hombre de fe inquebrantable, pero que terminó destrozado por lo que vio en un cementerio de provincia. Él me la confió antes de retirarse a un monasterio de clausura. El cementerio era conocido por una tumba en particular, la de una mujer joven, de familia rica, que había muerto trágicamente. Su mausoleo era simple, pero tenía una peculiaridad perturbadora. La lápida principal no era de piedra o mármol, sino de un cristal oscuro y pulido que, en la luz correcta, funcionaba como un espejo. La familia había insistido en que la mujer, obsesionada con su propia imagen en vida, pudiera verse en la eternidad. Mi colega, el padre Francesco, notó que cada vez que caminaba cerca de esa tumba, se sentía observado. No era una sensación casual. Era como si lo evaluaran, lo juzgaran. Una tarde, mientras bendecía una tumba cercana, se acercó al espejo de la lápida. La luz del atardecer era perfecta. Se vio reflejado en la superficie oscura, su rostro cansado, su sotana, la cruz. Y entonces, el reflejo parpadeó. El reflejo no lo imitó. El reflejo lo miró fijamente con una expresión de burla fría. Y lo peor, el reflejo no era él. El hombre en el espejo vestía su sotana, llevaba su misma cruz, pero su rostro era el de un desconocido, con una sonrisa sardónica y ojos vacíos, penetrantes. El padre Francesco retrocedió, su corazón acelerado. El reflejo, con su propia mano, hizo un gesto de burla hacia él y lentamente, el rostro del desconocido se transformó. La piel se arrugó, los ojos se hundieron, y se convirtió en la imagen de un anciano, consumido y pálido, con un aire de profunda maldad. El reflejo le habló, no con voz, sino con una sensación de asco y resentimiento que llenó la mente del padre: «Tienes todo lo que me quitaron. Tienes vida, tienes fe, tienes una cara. Yo ya no tengo nada. Dame tu cara». El reflejo, el anciano, levantó una mano y la presionó contra el cristal del espejo lápida. Donde tocó, el cristal se nubló con una fina capa de vapor, como si la piel del anciano estuviera caliente. El padre Francesco, aterrado, alzó su propia mano y la puso sobre el espejo, separada de la otra por el cristal. Sintió un calor intenso que traspasaba el material, un calor que quemaba como la envidia. De repente, el reflejo, ahora del anciano, se abalanzó hacia adelante con la intención de atravesar la superficie. El padre quitó la mano de golpe y salió corriendo, dejando el cementerio envuelto en la oscuridad. A la mañana siguiente, regresó. La lápida de espejo estaba como siempre, brillante y oscura. Pero en el lugar donde el reflejo del anciano había puesto la mano, había una huella de mano, marcada a fuego en la parte interior del cristal. Lo que le aterrorizó no fue ver un fantasma. Fue ver a alguien más usando su propia imagen en el reflejo, alguien que quería intercambiar su condena eterna por su vida. Comprendió que el espejo no era para que la mujer se viera, sino para atrapar la imagen de los vivos que se atrevían a mirarse en él. Desde esa noche, mi colega nunca volvió a mirarse en un espejo. Sentía que el hombre con la cara de anciano seguía esperando, que había robado una parte de su identidad en el contacto, y que cada vez que se viera, le estaría dando una oportunidad para completar el intercambio.
el horror no está en la muerte, sino en que los muertos puedan robar tu cara y tu vida para escapar de su propia condena. A veces, la vanidad de los vivos se convierte en el portal de la desesperación eterna. Octava historia, el silencio del guardián. Esta es la historia de un cementerio pequeño y muy antiguo, en un valle aislado. El camposanto tenía una peculiaridad, la tumba de un antiguo guardián del lugar, enterrado en el siglo XIX. Su tumba era humilde, pero siempre estaba inmaculada, cuidada por los lugareños, que lo consideraban el guardián eterno del cementerio. Creían que mientras su tumba estuviera limpia, ningún mal entraría. Mi misión era bendecir un nuevo osario. El cementerio estaba, como siempre, en calma. Sin embargo, a medida que el sol se ponía, sentí una inquietud abrumadora. Me dirigí a la tumba del guardián para rezar. Para mi sorpresa, la tumba estaba abandonada, cubierta de maleza y hojas secas, como si hubiera sido descuidada por años. Un sentimiento de traición me invadió. ¿Por qué el pueblo había abandonado a su protector? Mientras me arrodillaba para limpiar la lápida, escuché un susurro frío que venía de la tierra, me olvidaron. Y ahora, no puedo mantenerlos fuera. El susurro era profundo, resonante, lleno de una pena inmensa. Comprendí, el pueblo había olvidado el ritual de cuidado, y el guardián, por su pena, había renunciado a su deber. De repente, una racha de viento helado comenzó a soplar, pero no movía las hojas de los árboles. Solo movía la tierra de las tumbas, levantándola en pequeños remolinos oscuros que danzaban macabramente. El viento sopló las hojas de la tumba del guardián, revelando la lápida. Y entonces lo vi. El nombre del guardián estaba grabado, sí, pero junto a él, había una pequeña mano de barro que había sido colocada sobre el nombre, como un sello de silencio. Me di cuenta de que el guardián estaba gimiendo, pero el sello de barro en su nombre lo silenciaba. Instintivamente, extendí la mano y quité el trozo de barro. En el mismo instante en que lo hice, la losa de la tumba vibró, y un grito ronco, antiguo, lleno de alivio y terror, estalló desde el subsuelo. Y en respuesta a ese grito, el viento que solo movía la tierra se detuvo. La oscuridad no era solo falta de luz, la oscuridad de la noche se hizo densa, palpable, y comencé a escuchar una cacofonía de sonidos, risas maníacas, susurros blasfemos, arrastres metálicos, todos viniendo de todas las otras tumbas a mi alrededor. El guardián había sido liberado para gritar, pero su silencio había abierto la puerta. La voz del guardián, ahora libre, me gritó mentalmente: «Corre, padre. El pacto se rompió. Sal de aquí. Ya no tengo el poder de detenerlos». No tuve que pensarlo dos veces. Me levanté y corrí, con los ruidos del cementerio transformados en un rugido de liberación. Al mirar atrás, por encima de mi hombro, vi algo imposible, sombras saliendo de las lápidas, como humo negro, alargándose hacia la luz. Al cruzar la reja, el ruido se detuvo abruptamente. Silencio total. A la mañana siguiente, volví con el alcalde. La tumba del guardián estaba limpia de nuevo, y el trozo de barro había desaparecido. Pero al mirar las tumbas circundantes, noté que la tierra de la mitad del cementerio estaba ligeramente hundida, como si los ocupantes hubieran empujado hacia arriba. El horror no es que las almas busquen salir, sino que el olvido es una fuerza maligna que puede desarmar incluso al guardián más fiel. Ahora, cada vez que visito un cementerio antiguo, me aseguro de rezar por el guardián, por el orden, por el silencio sagrado. Porque sé que una vez que se rompe el pacto, el caos que espera al otro lado está listo para reclamar su derecho de paso, y lo que grita no es solo el guardián, sino la legión de los olvidados que se ha liberado. Novena historia, el reloj de arena roto. Esta historia me la contó un jesuita de mediana edad, un hombre muy racional, para quien esta experiencia fue un quiebre en su comprensión del tiempo y la muerte. Estaba rezando en un cementerio cerca del mar. Había una tumba de mármol negro muy sobria, sin adornos, salvo por un pequeño relieve de un reloj de arena, roto en el centro. El epitafio era simple, se detuvo en la mitad. Mientras oraba, sintió un ligero temblor, y luego, un sonido que lo hizo abrir los ojos, el crujido del vidrio. El relieve del reloj de arena, que parecía tallado en la piedra, estaba agrietándose ante sus ojos, como si el mármol fuera un cristal. Se acercó, intrigado.
Puso la mano sobre la lápida, y sintió un frío gélido y una pulsación rítmica que venía de la piedra. Tum. 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 Como un corazón latiendo lentamente. En ese momento, una ráfaga de arena caliente salió de la grieta recién formada del reloj de arena, rozando su rostro. El olor era a tierra seca y sal de mar. Y entonces, lo escuchó. Una voz, joven y angustiada, que venía del interior del mausoleo, susurrando con una desesperación creciente. «Me queda poco. Se está acabando. Padre, necesito el tiempo que me robó. Dígale que me lo devuelva». El jesuita entendió que el reloj roto no era un símbolo, era la medida del tiempo de la persona enterrada, y se estaba agotando. Preguntó con voz firme, «¿Quién eres, alma en pena? ¿Y quién te robó tu tiempo?» La voz gimió con intensidad, «Soy Gabriel. Morí joven, pero mi hermano, por su codicia, adelantó mi reloj. Me selló antes de tiempo. Ahora, se está acabando mi último puñado. Y cuando caiga el último grano, él vendrá por mí y me arrastrará a su vacío». El pulso del tum. Tum. Se aceleró, y la voz se hizo más frenética. «Señale a mi hermano, padre. Dígale que su tiempo es mío, y yo lo reclamo». El sacerdote se dio cuenta de que si la voz reclamaba su tiempo, el hermano moriría al instante. El alma no pedía justicia, pedía venganza y un intercambio de destino. Luchó. ¿Debía condenar a un vivo para salvar a un muerto? Mientras dudaba, un sonido sibilante llenó el aire. Miró el reloj de arena en la piedra. El último grano de arena que quedaba en la parte superior cayó a la inferior, con un suave puff. En el mismo instante, el tum. Tum. Del corazón se detuvo. Un silencio absoluto, más denso que la propia noche, cayó sobre el cementerio. La voz de Gabriel no regresó. Pero en el silencio, se escuchó una risita hueca, profunda, que venía de la base de la lápida. Y en lugar de la arena, un hilo de sangre negra y espesa comenzó a filtrarse lentamente por la grieta del reloj de arena tallado. El sacerdote se alejó, sintiendo un escalofrío que no era físico. A la mañana siguiente, investigó. Gabriel había muerto de un infarto repentino, y su hermano, un hombre codicioso y sin escrúpulos, había muerto, exactamente a la misma hora de la noche anterior, de la misma causa, infarto fulminante. El horror no fue que el muerto reclamara su tiempo. El horror fue que el sacerdote, al dudar, permitió que el muerto encontrara una manera de tomar el tiempo de su hermano sin su ayuda, sellando un pacto infernal de intercambio de destinos en el último instante. La sangre en la lápida era el precio pagado. Desde esa noche, he aprendido que el tiempo, en el cementerio, no es lineal. Es una moneda que los muertos pueden usar para comprar una segunda oportunidad, y su desesperación puede obligar a un vivo a convertirse en su verdugo. Aún siento el tum. Tum. Lento en mis sienes, recordándome que el tiempo, para algunos, es una prisión de arena. 10ª historia, el retrato que respira. Esta es mi historia más reciente, y por ello, la más vívida y persistente. Me encontraba en un cementerio histórico, donde en lugar de estatuas y mármol, las tumbas más antiguas estaban marcadas por placas de metal con retratos fotográficos esmaltados de los difuntos. Una noche oscura, estaba buscando una tumba específica para una bendición. Al pasar por una hilera de lápidas antiguas, me detuve. Una de las placas de metal, la de una mujer de mediana edad con un vestido de época y una expresión severa, me llamó la atención. Su retrato estaba mojado. No había llovido en días. Me acerqué y pasé el dedo por la placa. El líquido era denso, frío, y tenía un olor sutil a amargura y sal. Mientras limpiaba la humedad, noté que la expresión de la mujer en el retrato había cambiado. Minutos antes, era una imagen severa. Ahora, la boca estaba ligeramente abierta, y sus ojos parecían seguirme, llenos de un miedo palpable. Mi corazón se aceleró. La mujer no estaba solo en la foto. Ella estaba atrapada dentro de la foto, y su terror se manifestaba como esa humedad. Me quedé allí, absorto. La mujer parpadeó. Un parpadeo lento, casi imperceptible, que hizo un pequeño clic en mi mente. Me estaba comunicando algo,
pero no con voz. Acercando la linterna, vi el detalle que destrozó mi calma. En la parte inferior de la placa, un pequeño insecto, un escarabajo negro, estaba intentando salir del borde del retrato, como si estuviera emergiendo del esmalte. Y la mujer, en la foto, estaba mirando fijamente a ese escarabajo, su rostro congelado en un silencioso alarido. Comprendí, el insecto era la manifestación física de algo que la atormentaba, un horror pequeño y persistente que se había materializado en su tumba. Ella estaba viviendo su pena eterna dentro de su propio retrato. Instintivamente, hice lo único que pude. Levanté mi mano, y con la uña, destruí el escarabajo que apenas sobresalía del esmalte de la foto. El líquido amargo de la foto se secó al instante. La expresión de terror en el rostro de la mujer se suavizó, y sus ojos, antes llenos de pánico, se cerraron lentamente. El retrato volvió a su expresión severa original. Di un profundo suspiro de alivio, pensando que había liberado a un alma. Pero al mirar mi dedo, donde había aplastado al insecto, sentí un pinchazo agudo. No había sangre, no había insecto. Había solo un polvo fino y negro que se adhirió a mi piel. Lo que me congeló fue lo que vi cuando limpié el polvo. Una pequeña mancha, como una peca negra en la punta de mi dedo. Una peca que no estaba allí antes. Y cuando volví a mirar el retrato de la mujer, noté algo que no había visto al principio, en su cuello. Justo debajo de la barbilla, había una pequeña peca idéntica a la que ahora tenía yo. El horror no fue el retrato que respira, sino la comprensión de que, al intervenir, no solo liberé a la mujer de su tormento, sino que también absorbí la esencia de su verdugo en mi propia piel. El mal, en el cementerio, no siempre tiene que ser grande. A veces, es un pequeño insecto, un punto de dolor, que se transfiere de un portador a otro. Llevo la peca de ella conmigo. Es mi recordatorio constante de que, en la tierra de los muertos, cada acción tiene una consecuencia, y el espanto más grande es el que se te adhiere, sutilmente, y te acompaña a casa, esperando el momento de despertar. Rezo, cada noche, para que ese punto negro no comience a moverse. 10 noches. 10 verdades. Han escuchado lo que la fe y el miedo han grabado en el corazón de siervos como yo. La próxima vez que pasen junto a un cementerio, recuerden, la tierra no solo guarda los cuerpos, sino también el dolor, la pena, la envidia, la espera, y a veces, la maldad que se niega a morir. Hemos caminado juntos por la oscuridad. Ahora, en el nombre de la luz y la verdad, les pido una última cosa. Si estas historias les han conmovido, si han sentido el frío de la tumba o el aliento de la sombra, comenten abajo cuál de estas 10 historias les ha helado más la sangre. Compartan este vídeo con aquellos que creen que el terror solo existe en la ficción. Y, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse para que podamos seguir compartiendo estas advertencias y encendiendo una vela en la oscuridad. Denle like a este vídeo como un acto de valentía. Que la paz de Cristo los guarde, y que sus sueños estén libres de canicas silenciosas, novias de niebla y retratos que respiran.